Bien, llega el momento en nuestro programa, una vez más, de reencontrarnos con la Clínica Barnadolor. Hoy vamos a hablar específicamente de un tema que tiene evidentemente mucho que ver, que está directamente relacionado con el dolor. En concreto hablaremos del dolor de espalda, que tiene, así dicho genéricamente, una localización muy amplia, pero que dentro de ese ámbito, entre comillas, geográfico, donde se sitúa el dolor de espalda, hay ciertos puntos en concreto que son los que de alguna manera podemos llamar, aunque luego los doctores me van a corregir evidentemente, puntos neurálgicos o puntos de algia que se engloban dentro de ese concepto general. Hoy hablamos con, por una parte, el doctor José Poblete. El doctor José Poblete es neurocirujano de la Clínica Barnadolor y responsable de la unidad de columna del Hospital Clínic aquí en Barcelona, además de profesor de la Universidad de Barcelona. Doctor, bienvenido. Muy amable. Buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, muchas es un gracias placer saludarle, doctor. Espero volverle a ver pronto, porque es la primera vez que hoy el doctor nos visita, gracias precisamente a la gentileza que ha tenido el doctor Collado. Doctor, buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días. El doctor Antonio Collado es, como ya saben, aquellos que nos siguen habitualmente, es precisamente el director de la Clínica Barnadolor. Doctores, para empezar, como siempre, nos gusta situar un poco, ubicar un poco a nuestra audiencia para que sepan de qué estamos hablando, aunque lógicamente si hemos anticipado que el tema central va a ser el dolor de espalda. Yo creo que podemos decir, para empezar, doctores, que el dolor de espalda, podemos decir, yo me atrevo a decir que es quizá una de las razones más comunes por las que se consulta por problemas relacionados con el dolor, ¿verdad, doctor? Sí, señor, es ¿Lo he dicho cierto. Bien? Lo he dicho totalmente, bien. Perfecto. Totalmente cierto. El dolor de espalda sí. Tiene una frecuencia muy alta en la población general. El dolor agudo prácticamente, quien no ha padecido un episodio en su espalda, sea a nivel lumbar o a nivel dorsal o cervical, que le haya producido dolor durante unos días, es muy frecuente. Su relevancia, de todas maneras, no está en el dolor agudo, que generalmente se autolimita. Claro, que tal como viene a veces se marcha. Sino en la persistencia del mismo, en la cronificación, en esa refractariedad que a veces tiene el dolor para ser tratado, y pasan los días y no se va. Y eso es muy frecuente y tiene unas cargas debido a la población y al grado de afectación que producen las personas muy alta. Grado de afectación, que eso lo podemos traducir en una afectación a la funcionalidad, es decir, un grado de discapacidad que puede producir, sobre todo, un poco más allá de las fases agudas, cuando, como decía el doctor Collado, cuando ese dolor se cronifica, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría empezar por saber si existen, cuando hablamos genéricamente del dolor de espalda, si existen diferentes tipos, diferentes tipologías de dolor de espalda. Sí, bueno, a ver, el dolor de espalda yo siempre lo defino, es decir, es uno de los procesos, o es el precio que paga el hombre por ponerse de pie y vivir tantos años. Vaya, ¿no? Es una factura. Es una factura porque nuestro debe. Es decir, un poco así redondeando, es decir, recuerda que nosotros venimos del animal, entonces nos pusimos en bipedestación. Sí. El hecho de ponernos en bipedestación, hemos desarrollado la mente y las manos y las habilidades manuales, pero claro, todavía la naturaleza no ha cubierto para vivir tantos años, entonces los discos van sufriendo. Al sufrir los discos empieza toda una degeneración a nivel de la columna, que como tú nos preguntabas, hay diferentes localizaciones. A mí, perdón, permítame un inciso, me sorprende lo que usted acaba de decir. Es decir, después de miles, incluso de centenares de miles de años de evolución de la especie humana, usted, doctor Poblete, acaba de confirmar que todavía no hemos evolucionado a 100% para adaptarnos a la bipedestación. Esto no deja de sorprenderme, de verdad. Es una realidad, porque si tú ves que
las personas a medida que van cumpliendo 2 años van tendiendo hacia adelante. Empiezan a usar un bastón, que 3 patas digo yo, o el carrito con los 4. Volvemos a decir. ¿Por qué? Porque el disco se van gastando, el disco comienza a degenerarse y todos los problemas reumatológicos que Antonio lo sabe más que yo en ese sentido. Claro. Sí, pero sorprende, como dices. Sorprende muchísimo, claro. Mucho, pero hay una de las explicaciones fundamental. Sí. Es que la espalda, que su principal órgano es la columna y la estructura musculoesquelética, la columna es la coraza de nuestro sistema nervioso, de nuestra médula, de de lo que baja de nuestro cerebro y reparte todo el sistema neurológico a través de los nervios. Se llama columna. Entonces, el hombre desarrolla su sistema neurológico más aprisa que su esqueleto. Claro. Por una cuestión de evolución. Por una cuestión de evolución. Entiendo. ¿No? La explicación es absolutamente lógica. Bien, estábamos en el sentido de dilucidar si cuando hablamos de dolor de espalda hablamos de dolor como concepto genérico o existen diferentes localizaciones que pueden ser o que pueden tener mayor o menor impacto en función de dónde se produzca ese dolor. Pregunto. Sí. Bueno, hay localizaciones que según el movimiento es mayor, tiene mayor frecuencia a enfermar o a patología, por ejemplo, a nivel lumbar, a donde hay gran movilidad, y a nivel cervical, no así a nivel dorsal, porque nuestra caja torácica es un seguro más para esas vértebras dorsales, pero donde tenemos mayor movimiento hay mayor desgaste, y a nivel lumbar, por la bipedestación, sufren más peso, y esos son los cambios degenerativos que existen. La zona lumbar es la más sensible al dolor. Y la zona cervical, pero es más frecuente incluso en la zona lumbar. Pero dentro de la zona lumbar hay ciertos tejidos que son mucho más frágiles, los discos, lo que llamamos los amortiguadores de nuestra columna. Es una patología francamente alta en su frecuencia y en su capacidad de producir dolor, tanto directo, por el propia lesión del disco, como indirecto sobre la estructura neural, sobre las raíces nerviosas, sobre la médula que tiene. Es una de las fuentes principales, pero también están las articulaciones, que dependiendo de la edad y del tipo de actividad que uno tenga. Claro. Esos son, entiendo, pues 2 conceptos fundamentales para que suframos en mayor o menor grado la incidencia de dolor de espalda. Un factor es la edad, entiendo, y otro factor es el tipo de actividad física que desarrollamos. Básicamente son estos 2 conceptos. Sí, hay más variables. Pues se conoce que el tabaquismo es un factor de predisposición al dolor de espalda. Hay más conceptos, pero la funcionalidad, uno piensa cuando habla de funcionalidad, de actividad, que son los estibadores del puerto los que tienen lumbalgia. No necesariamente. Los trabajos sedentarios producen tanto dolor de espalda como los trabajos con grandes cargas. Y por también tanto, sorprende. También sorprende. El tema, En la fisiopatología del dolor hay muchas variables sorprendentes y esta es una de ellas. Y, entonces, y también porque otras estructuras como los músculos también son muy importantes en el desarrollo, y las fascias o los ligamentos, que se llaman, son muy importantes en el desarrollo del dolor de espalda. Entiendo. Sistema músculo-esquelético que debería estar bien equilibrado para que de esta forma el posible impacto de un dolor de espalda quedase minimizado al máximo. Entonces, yo pregunto, si intentamos saber cómo se diagnostica un dolor de espalda, lógicamente me dirán ustedes, está en función del nivel de dolor que sufre la persona que lo padece. Es obvio, claro. Doctor, ¿dónde me duele? Me duele la espalda. ¿Le duele mucho? Pues sí. Ya tenemos un diagnóstico, pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. ¿Cómo se diagnostica? De hecho, el dolor de espalda es uno de los retos más interesantes e importantes que tiene el médico para poder localizar la fuente de dolor, porque no tenemos todavía una metodología y necesitamos de la habilidad del profesional, de la habilidad clínica, de la exploración, del consenso que hay entre lo que exploramos físicamente y las imágenes que obtenemos con las TACs y resonancia, ese consenso que nos indique la fuente. Y evidentemente es un proceso muy importante que precisa de ir
a ver la fuente, si es el disco, si es la articulación, si es el ligamento, si es el nervio, si es el músculo. Porque a veces hay varias cosas que discriminar ahí. A veces pregunto, el dolor, en este caso de espalda, el paciente puede experimentar determinada intensidad de dolor en un punto concreto, pero el origen puede estar a distancia. Puede ocurrir. Claro, eso claro que puede suceder, ¿no? Es decir, es la irradiación o los dermatomas que nosotros decimos. Es decir, ¿por qué me duele la pierna? Y la patología está en la lumbar, es decir, porque son las raíces nerviosas que van a ir hacia ahí. Y hay distintos tipos de compresiones. Generalmente las más comunes en los jóvenes son las hernias discales, que es una gran fuente. A medida que la persona va sufriendo, va avanzando en la edad, es la estenosis de canal. ¿Qué significa estenosis de canal? Que el cuerpo va desarrollando un mecanismo de defensa ante el envejecimiento del disco que hace que las facetas articulares, que es la unión entre las vértebras, se hipertrofien, y por donde tiene que salir la raíz, esa la comprime. Y es ahí cuando empezamos con todo el diagnóstico, toda la gama de resonancia, radiografía, TAC, y posiblemente quirúrgica o no quirúrgico. Bien, el tema quirúrgico lo hablamos al final, porque antes me gustaría saber, el doctor Collado ahora lo apuntaba, entiendo que para llegar a un diagnóstico correcto, primero es la exploración física, ¿verdad? Sí. Manual, física, clínica, que se puede complementar con pruebas incluso de diagnóstico de imagen, ¿verdad? Sí, además en la espalda es imprescindible, porque es muy frecuente que las personas que nos escuchan dirán, bueno, ahí seguro que alguien de ellos ha tenido un dolor de espalda, hazme una resonancia y verás la causa. No, esa es una cosa imprescindible en dolor de espalda. Las imágenes que se ven en radiografías, resonancias o escáner son necesariamente, tienen que ser comprobadas y aprobadas por la exploración física del paciente. Claro. Es de las pocas exploraciones que tienen una autoridad para poder definir que la lesión que se observa en la radiografía corresponde. Claro. Y ahí las manos, nunca mejor dicho, del doctor son fundamentales. Las manos, las características del dolor, la topografía, su anatomía, todo lo que indica lo que es una buena evaluación médica. ¿El dolor de espalda en sí, genéricamente hablando, distingue sexos o no? No. El dolor de espalda, de manera indistinta puede afectar tanto a un hombre como a una mujer. Hay patologías que afectan más a algunos sexos que a otro, también en función de sus propias características y depende de las edades. Pero si tú analizas 100 personas con dolor de espalda de origen distinto, probablemente te encuentras una proporcionalidad entre hombres y mujeres. Por tanto, el factor sexo no influye de forma definitiva en cuanto a la incidencia del dolor de espalda. También es interesante, doctor Poblete, doctor Collado, saber un poco, una vez con la exploración clínica, con las pruebas diagnósticas correspondientes, diagnóstico por la imagen, etcétera, tenemos ya localizado el origen de este dolor. Hablemos un poco de cómo se trata, porque claro, fundamentalmente, y un poco la patología ya lo indica, dolor de espalda. ¿Qué es lo que quiere el paciente? Que le deje de doler, en primera instancia. Y entiendo que posteriormente que se resuelva el problema que origina este dolor. Y ahí es donde entra el factor tratamiento. Vamos a dar una pincelada sobre cómo se trata el dolor de espalda. Bien, empiezo yo. El dolor agudo de espalda, lo mejor es no tratarlo demasiado. No inmovilizarlo demasiado, no hacer un sobretratamiento, porque muy frecuentemente incluso se retrasa. Es mejor que la persona vaya haciendo lo que puede, tomándose su analgésico, su calorcito, pero cuando el dolor se cronifica, cuando ya pasan las 3 semanas de mantenimiento del dolor... Es el punto clave, Es el punto clave. 3 semanas. 3 semanas. Bien. 3 semanas de dolor de espalda indica claramente que eso tiene que ir a un diagnóstico más seguro. Claro. Sobre todo si es una persona mayor que no ha tenido nunca dolor de espalda, porque puede tener una enfermedad grave. Pero si no es una persona mayor, es una persona joven que es su primer o su segundo o su tercer episodio de dolor de espalda y dura más de 3 semanas, entonces ahí es el punto de inflexión para no solo objetivar el diagnóstico, sino iniciar claramente un tratamiento. Correcto. ¿Qué tratamientos son los más habituales?
¿Qué herramientas terapéuticas tenemos? A ver, el primer tratamiento, como dijo el doctor Collado, es un tratamiento médico, tratamiento de rehabilitación. Pasado esas 3 semanas, depende del diagnóstico, si es una compresión por hernia o no, puede ser quirúrgica o no. A mí me viene a ver mucha gente con resonancias a donde se diagnostica una hernia discal, pero ese paciente puede estar asintomático. Entonces yo siempre digo, yo no voy a operar una foto. Claro. Es decir, eso tiene que ir acompañado de una sintomatología, un tratamiento previo de 3 semanas, porque puede tener, se puede ver en la resonancia una hernia grande, que haya compresión, pero durante 3 semanas puede mejorar y no precisa cirugía. Claro. En este tipo de patología, la cirugía es el último eslabón es el último recurso. Es el último recurso. Es decir, no hay que ser quirúrgico a la primera. Yo soy muy conservador en ese sentido. Me parece perfecto, doctor. Sí, además la tendencia, piense una cosa, las escuelas de espalda, no aquí, sino en todo el mundo, han sido muy atrevidas, y cuando se ha puesto una intervención muy agresiva, se han generado más dolor en muchas veces y en muchas ocasiones. Sí, porque permítanme que les diga que en según qué casos las intervenciones quirúrgicas a nivel de dolor de espalda, a nivel de columna vertebral, han tenido, no sé si todavía tienen, cierta mala prensa, por las secuelas o por las complicaciones que luego resultan de una intervención, no diré que fallida, pero que quizá no ha obtenido los resultados que se esperaban. ¿Usted cómo lo ve esto, doctor Poblete? Bueno, vuelvo a reiterar, es decir, todo tiene que, cuando tú indicas una cirugía, tiene que tener una correlación clínica, una correlación en estudios. Darle el tiempo preciso para que esto se resuelva sin necesidad de tratamiento quirúrgico. Yo siempre digo, o por ahí cuando doy clase, un dolor lumbar, por más que tenga una hernia y no tiene una radiculalgia, no hay que operarlo, porque ahí se está indicando muy mal. Últimamente, la mala prensa que tiene la cirugía, yo creo que primero es por mala indicación de la cirugía y otro porque la cirugía actualmente ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Ahora estamos haciendo tratamiento mínimamente invasivo. Correcto. Que la evolución, como todo, como los teléfonos. Entonces tenemos un teléfono que era muy grande y ahora hacemos esto. Es decir, yo ahora, la técnica va mejorando muchísimo. La técnica, todo lo que es microscopía y todo eso ha mejorado mucho. Pues no, es fundamental, y esos 2 factores, un mal diagnóstico y una técnica no bien desarrollada, son los 2 factores, claramente. En el primer factor interviene claramente un elemento que puede contrarrestar y que para nosotros es imprescindible, y siempre que invitamos a un paciente a ser operado ha sido evaluado de forma multidisciplinar, porque ya no solo hay una visión quirúrgica, sino también una visión física, y una visión global de profesionales que saben tratar el dolor sin necesidad de cirugía y de profesionales que saben tratar el dolor con cirugía. Por tanto, en ese consenso es donde se produce buen resultado. Claro, y precisamente ahí es donde entra todo el equipo, como dice el doctor Collado, multidisciplinar de la Clínica Barnadolor. Acabamos, doctor, antes de recordar, por favor, de pedirle que nos recuerde dónde está ubicada la Clínica Barnadolor y sus vías de contacto, muy brevemente, ¿cuándo recomienda usted que, un poco ya lo hemos dicho antes, a partir de las 3 semanas, pero bueno, aún así, una persona, independientemente de su edad, de su sexo, que padezca un dolor de espalda localizado en cualquier parte de nuestra espalda, repito, que no se resuelva, que le incomode, que le incapacite, ¿cuándo debe ir a verles? Sí, ya es básico. La intervención lo más precoz posible. Cuanto antes mejor. Sí, cuanto antes mejor. Especialmente, ya te digo, que cuando un dolor a las 3 semanas no se haya resuelto con antiinflamatorios, se debe consultar y debe ir directo. Tenemos técnicas actualmente que no son quirúrgicas, que son muy amables, mínimamente invasivas, con pequeños bloqueos percutáneos sobre las estructuras articulares, los pequeños nerviecitos que corren por la espalda, sin que podemos bloquearlos, que podemos tratarlos, que nos ayudan al diagnóstico y al tratamiento. Tenemos recursos en este momento suficientes para poderlo hacer
y cuanto antes mejor. Bien, doctor, ahora sí, recordemos dónde está la clínica Barnadolor y cómo pueden acceder a la información que ustedes pueden facilitar a las personas. En este caso ya hablamos del dolor de espalda, pero lógicamente la clínica dispone de tratamientos a diferentes niveles. Pues estamos situados en la calle Viladomat, en el centro de Barcelona, en Ensanche, muy cercano al Hospital Sagrado Corazón y muy cercano al Hospital Clínico, entre el metro del Clínic y Entenza, diríamos, y es calle Viladomat 271. Viladomat 271. Con esquina con calle Córcega. Muy bien. Y el teléfono es el 93-200-1308. Perdón, repito, teléfono 93-200-1398. O nuestra web, que es barnadolor.com. Muy fácil. Doctor, quiero agradecerle su presencia en el programa, porque me consta que usted ahora se va al quirófano prácticamente. Sí, salimos de acá, llevamos. Entiendo que el doctor está un poco tenso porque le espera una tarde. Espero que la intervención o las intervenciones se resuelvan perfectamente y otro día, quizá con más tranquilidad, volvamos a vernos aquí en el estudio. Muy amable, doctor. El placer ha sido mío, Carlos, y ya sabe, a vuestra disposición. El doctor José Poblete, que hoy nos ha acompañado, neurocirujano de la Clínica Barnadolor y responsable de la unidad de columna del Hospital Clínic aquí en Barcelona y profesor de la Universidad de Barcelona. Y el doctor Collado, muchísimas gracias. Muchas gracias doctor a ti, Carlos. Antonio Collado, que es precisamente el director de Barnadolor. Muchas gracias, nos vemos. Carlos, gracias. Amb bones mans, amb Carles Aguilar.